Bueno, buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar la clase de Derecho Aeronáutico y Derecho Marítimo. Estamos enfocándonos ahora en el Derecho Aeronáutico, ¿verdad? Estamos desarrollando ya la quinta bolilla en esta tercera clase virtual. A partir de hoy voy a tener que ver el listado por disposición de la facultad. O sea, 5 minutos antes de terminar la clase voy a llamar la lista de los presentes para que puedan completar también la parte que hace a su asistencia para derecho a exámenes. Entonces, si por ahí me extrapaso un poquito, me avisan 5 minutos antes de la hora para llamar el listado, tanto de los de Pedro Juan como los de Curuguati. Nuestra bolilla 5 del programa nos establece que tenemos que desarrollar lo referente al personal aeronáutico. Y en tal sentido, veníamos hablando de que la aeronave es un medio de transporte, ya sea de pasajeros o de carga. Pueden ser de naturaleza pública y de naturaleza privada. Los privados son aquellos que normalmente tienen un explotador privado, que inclusive puede ser el Estado en su carácter de propietario de una cosa privada. Y los de naturaleza pública, aquellos que pertenecen exclusivamente al Estado en función de ente soberano regulador de la vida social de cada país, ¿verdad? Por ejemplo, las militares, las de aduana, las de policía. Llegando a nuestra bolilla 5, tenemos que dicha aeronave necesita de un personal para que se encargue de todo lo que sea lo referente a su vuelo como a su situación en tierra. Y en tal sentido está el personal de vuelo, que comprende a todas las personas que cumplen funciones a bordo de una aeronave y bajo las órdenes del comandante. Y de esa definición ya tenemos el primer personal aeronáutico, que es el comandante o piloto, que es el principal personal. Seguidamente tenemos dentro de ese rango, después del lugar preponderante del piloto, lo tenemos al copiloto, quien es el que asiste técnicamente al piloto, que está reservado para auxiliarlo y para ejercer inclusive la función del comandante cuando éste se vea indispuesto o tenga indisponibilidad, ya sea de alguna cuestión médica o de alguna cuestión técnica, para poder comandar la nave. Después vienen los otros personales de vuelo que están dentro de lo que sea la aeronave en aire, y tenemos a los navegantes, radiooperadores y mecánicos de a bordo, incluyendo los ingenieros. Pertenecen finalmente también a la tripulación de vuelo los comisarios de a bordo y las azafatas, estos dedicados a la atención de los pasajeros y velar por el cumplimiento de los reglamentos de seguridad de la aeronave y de aquellos que establezca el comandante o piloto en función de tal. Esto en cuanto al personal de vuelo propio de la aeronave, o sea, el que está dentro del avión. También tenemos que destacar el personal de servicio en tierra, que es el conjunto de personas que prestan su apoyo a la aeronavegación, ya sea en los aeródromos o aeropuertos. Y ellos se dividen otra vez en grupos conforme a las funciones que desempeñan. Habíamos visto de que no se concibe la existencia también de un avión sin un aeródromo o aeropuerto, y habíamos distinguido los conceptos de aeródromo o aeropuerto también. Dentro de esos aeródromos, aeropuertos, que básicamente son los lugares de donde despegan y aterrizan los aviones, tenemos, por ejemplo, entre el personal de servicio de tierra, a la jefatura, que comprende al jefe o director del aeropuerto o aeródromo, y a sus subalternos y miembros de servicios administrativos.
Habrás visto seguramente muchas películas y una de ellas muy conocida donde este actor Tom Hanks queda sin nacionalidad porque justo ocurre un golpe de Estado o alguna cuestión política en su país de origen, que era un país de la vieja Europa, y él se queda. El que tiene su micrófono prendido puede apagar porque el retorno. Voy a silenciarla a todos. Un ratito. Bueno. Por favor, les pido que si pueden mantener su micrófono apagado. Hola, hola. Bueno, ahora le silencié ya. Entonces habíamos quedado personal de servicios de tierra, la jefatura, y estaba contando de una película con Tom Hanks, un actor norteamericano, que agarra y en pleno transbordo de aeropuerto en aeropuerto, él queda sin nacionalidad por alguna cuestión de guerra política de la vieja Europa y se queda a vivir meses dentro de un aeropuerto porque su pasaporte había dejado de existir al dejar de existir su nacionalidad, ¿verdad? Su país de origen pasó a ser subyugado por otro país. Y ahí, por ejemplo, se ve en esa película se ve la preponderancia de lo que, o la importancia del director del aeropuerto, quien es el que tiene la potestad, vendría a ser como un mini soberano, un mini presidente dentro de una mini ciudad, que es todo lo que sea las dependencias del aeropuerto. Él es el que toma toda la palabra y tiene inclusive su propio personal de seguridad policial, ¿verdad? O sea, es la autoridad más importante en tierra, el director del aeropuerto o aeródromo. Después tenemos los otros servicios también, los servicios subalternos, que son, por ejemplo, los que realizan el mantenimiento y la conservación de los edificios e instalaciones. También los de seguridad y vigilancia, servicios de pista, por ejemplo, que van a ver los que se encargan de bajar las maletas, subir las maletas, los que se encargan de cargar el combustible, revisar el avión, los mecánicos, que son los servicios de pista. Tenemos los operadores de torre de control que manejan todo lo relativo a radar, acercamiento, aterrizaje, despegue de los aviones, y también servicios de comunicaciones prestadas por profesionales en los aeródromos o aeropuertos. Básicamente, entonces tenemos dos grandes grupos en cuanto al personal aeronáutico se refiere, que son aquellos que están dentro del avión y aquellos que están en tierra o dan soporte desde los aeródromos y o aeropuertos. En tal sentido, volviendo un poco a lo que es el avión o aeronave y su personal, tenemos que tenemos que ver de que todos esos tripulantes necesitan de un certificado de idoneidad a fin de cumplir los diferentes roles que se les asignan. Y ese certificado de idoneidad está definido como el instrumento que acredita la aptitud del personal aeronáutico para el desempeño de su función específica. Debe ser expedido por la autoridad aeronáutica del estado de la matrícula de la aeronave. Y ahí también quiero hacer un punto y recordar lo que vimos en la clase pasada con respecto a la matrícula de la aeronave. La
Profesor, permiso, dale tu audio. Hola. Hola, Ayana. Bueno, ok, perfecto. Gracias. Acá se desconfiguró la computadora. Bueno, volviendo al tema, entonces, repasando el certificado de idoneidad. El certificado de idoneidad es el documento expedido por la autoridad del país que matriculó la aeronave a cada funcionario de acuerdo a su rol a cumplir, ya sea dentro de la aeronave o avión, o en tierra, ya sea dentro de las instalaciones propias del aeropuerto o aeródromo, o dentro de lo que sea personal de servicio en pista. Es el certificado de idoneidad y siempre debe estar expedido por la autoridad competente. Otorgamiento de las mismas. Y ahí entramos un poquito en el código, aeronáutico, que ya les dije que tienen que tener. Y tenemos que el artículo 97 de dicho código establece que el comandante es el representante del explotador, así como la máxima y única autoridad desde la firma del plan de vuelo hasta la entrega de la aeronave a persona designada por la empresa para hacerse cargo de la misma. Ahí tenemos varios conceptos a definir. El comandante ya sabemos que es el piloto, ¿verdad? Entonces ya vimos. Ahora, representante del explotador, dice la norma. Y ahí entra la figura del explotador. ¿Quién es el explotador? El explotador es la persona propietaria o arrendataria de la aeronave y puede ser física o jurídica. O sea, yo, profesor Carlos Alvarenga, en mi condición de persona física, de repente puedo agarrar y comprar un avión, matricularlo, pero como yo no sé manejar o no quiero pilotar, en términos técnicos, dicha aeronave, entonces, desde el momento en que le entrego a un piloto profesional, me estoy convirtiendo en el explotador. Soy yo, Carlos Alvarenga, el explotador, y le entrego a un piloto de mi confianza, a quien contrato, por supuesto debidamente idóneo para el efecto, el carácter o mi representación para que él conduzca o pilotee la nave. Ese es el explotador. Entonces, el explotador, o perfectamente también se puede confundir que el explotador sea el comandante. ¿Por qué no? Perfectamente se puede dar. Aunque no es lo lógico. ¿Por qué? Porque las grandes empresas por lo menos son personas jurídicas y normalmente las personas jurídicas como tal no pueden pilotar un avión, entonces contratan a un piloto y pasan a ser explotador piloto. Entonces el comandante es el representante del explotador y es la máxima y única autoridad desde la firma del plan de vuelo. Y ahí surge otro término interesante que es el plan de vuelo, el cual sencillamente es la hoja de ruta que va a hacer esa aeronave, ya sea para una determinada ocasión o para varias ocasiones. ¿Por qué? Porque están los vuelos regulares y están los vuelos irregulares, y normalmente los regulares son aquellos que ya tienen predestinado un inicio y un fin. Entonces, el explotador ya hace un contrato con el comandante o piloto para que este último realice ese plan de vuelo ya como una forma habitual. Sin embargo, están los vuelos privados, en donde de repente yo puedo ser dueño de un avión más chico, un jet de repente, o un avioncito, pero le contrato a un piloto, entonces le doy el plan de vuelo, o hago con el piloto el plan de vuelo, y entonces yo le contrato solamente para ese vuelo, en principio. Puede ser, por ejemplo, Pedro Juan Asunción. Eso es un plan de vuelo. Ese plan de vuelo se somete a la autoridad administrativa, se aprueba y es el que debe seguir la aeronave. Ahora, volviendo al tema del comandante, de conformidad al artículo 97 del Código Aeronáutico, entonces es el representante del explotador, máxima y única autoridad desde la firma del plan de vuelo hasta la entrega de la aeronave a persona designada en destino. Entonces, ese es el comandante. Él tiene la responsabilidad desde que asume el control de la aeronave y hasta que la entrega
en destino luego de aterrizar de vuelta a la persona designada por el explotador para que la recepcione. Durante todo ese intervalo de tiempo, el comandante es el responsable. En cuanto al régimen laboral, el artículo 107 del Código Aeronáutico reconoce y admite los principios del derecho laboral que afectan al transporte aéreo de servicio internacional y que consideran la situación específica del personal aeronáutico. Entonces, en cuanto al régimen laboral, está regido por el servicio internacional en base a los tratados internacionales, ¿verdad? Y básicamente, redondeando, es un contrato de servicio. El piloto básicamente presta un servicio profesional, porque todo piloto es un profesional, así como nosotros somos abogados, por ejemplo, ¿verdad? Somos profesionales abogados, el piloto también es considerado una profesión. Y de acuerdo al contrato, normalmente es un contrato de servicios. Ahora, el explotador está regulado en el artículo 111 del Código Aeronáutico y a los efectos de este código se denomina explotador de la aeronave a la persona que la opera legalmente por cuenta propia, aun cuando lo haga sin fines de lucro. El artículo 112 complementa, el propietario es el explotador de la aeronave. Entonces, para nuestro derecho aeronáutico, el propietario es el explotador de la aeronave. En cuanto a los servicios aéreos, el artículo 113 también nos vislumbra de que la explotación de los servicios de transporte aéreo internacional requieren la autorización previa del Poder Ejecutivo. Y el 115 dice que toda persona física o jurídica que desee explotar servicio aéreo de transporte nacional o internacional por empresas paraguayas deberá obtener de la Autoridad Aeronáutica Civil un certificado de explotador de servicios aéreos. Bueno, acá hay varios términos que, fijándome en el bolillero, vamos a ir definiendo seguidamente, por eso hice más o menos un per saltum, porque en las bolillas siguientes, subsiguientes, se van definiendo cada uno de ellos. Entonces estamos adelantándonos también para no crear ya mucha confusión. Avanzando en la bolilla. Entramos en la unidad 6, contrato de transporte de pasajeros. Transporte de equipaje, transporte de cargas, transporte postal, taxi aéreo. El transporte de pasajeros es una de las modalidades al cual puede estar sometido la aeronave. Ya lo dijimos y lo volvemos a reiterar, que la aeronave puede estar para transporte de pasajeros o transporte de cargas, dentro de lo que es el ámbito privado principalmente. En el ámbito público ya tiene muchas más varias funciones, como ser el de, por ejemplo, policía, sanidad, transporte del presidente, o sea, todos los que atañen a la cuestión de la naturaleza pública del Estado. Nuestro código regula el contrato de transporte de pasajeros en el artículo 142. Sería bueno que vayan anotando los artículos que voy diciendo, por más que después se suben las diapositivas, ¿verdad? Pero básicamente esos artículos van desarrollando el bolillero. Y el artículo 142 dice de que el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Esperen un ratito que mi conexión es inestable. Apaguen, vaya. Bueno. El contrato de transporte aéreo de pasajeros puede ser probado por escrito mediante el billete de pasaje o por los medios electrónicos. En el caso de transporte internacional, se aplicarán las reglas contenidas en los acuerdos y convenios internacionales aprobados y ratificados por la República. Entonces, tenemos de que básicamente el contrato aéreo de pasajeros, en cuanto a su prueba, está regulada en idéntica forma que al transporte aéreo terrestre, disculpen, el transporte terrestre, y se prueba ese contrato con el ticket o boleto de aviación. O sea, eso es, entonces es la prueba fundamental, la prueba escrita, el billete de pasaje o ticket.
Transporte de equipajes. El artículo 152 regula al respecto, diciendo: en el transporte de equipajes registrados, salvo los objetos cuya custodia conserva el pasajero, que es el bulto de mano, el porteador deberá expedir un talón de equipaje en 2 ejemplares que contendrá. Y ahí también me gustaría verles, o sea, decirles de que el porteador a que hace referencia a este artículo no es otro que el cargador o el que recibe el equipaje y lo guarda y te lo entrega en destino. Esa es su función del porteador, ¿verdad? Que por supuesto a nivel de las grandes empresas está dado por varias personas que están sometidas al soporte en tierra de la aeronave. Ahora, ese ticket o talón de tu equipaje que no llevas en mano, que es aquel que llevas contigo, ese no está sometido a esto, sino que el que va en la parte de carga, tu maleta, debe contener ese ticket. A, numeración del billete de pasaje y de vuelo. B, lugar de partida y de destino. C, peso y cantidad del bulto. D, valor declarado en su caso. Y E, indicación de que la entrega del equipaje se hará al portador del talón. Y eso último es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente aquel que tenga el talón o el ticket y que coincida con la maleta que llegó a destino es el que puede retirar esa maleta, ¿verdad? O sea que eventualmente podría ser de que una persona subió una maleta consigo, pero por el camino le entregó su ticket a otra persona y tranquilamente otra persona pueda retirar. Eso es legalmente válido. En cuanto al transporte de cargas, está regulado en el artículo 155 del Código Aeronáutico y establece: por el contrato de transporte aéreo de cargas, el porteador se obliga a trasladar por vía aérea bienes entregados por el remitente para su entrega al destinatario por un precio determinado. En el transporte internacional de carga se aplicarán las reglas establecidas en los convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por la República. O sea, básicamente, el transporte de cargas es muy parecido al transporte de equipajes registrados, ¿verdad? Hay un portador por medio y que se obliga a entregar la carga a destino a la persona determinada por el remitente. Tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de transporte de equipajes, normalmente, salvo raras excepciones, no se concibe un equipaje sin un propietario de ese equipaje. O sea, cuando hablamos de equipaje, básicamente estamos hablando de la valija o la maleta que lleva cada usuario del servicio. En cambio, en el transporte de cargas son aquellas que normalmente vienen por encomienda, la famosa encomienda. O sea, cuando agarramos y hacemos pedidos vía internet, que nos compramos por eBay y nos envía. Entonces, eso es el transporte de carga. O cuando enviamos algo, ¿verdad? Entonces, el transporte de cargas no necesariamente vincula a un propietario presencial en el avión, mientras que el transporte de equipaje sí. Avanzando un poquito sobre el tema, tenemos el artículo 156 del Código Laboral, o sea, del Código Aeronáutico, que establece: en el contrato de transporte aéreo de carga, el remitente, cargador o expedidor deberá extender en 3 ejemplares como mínimo una carta de porte o conocimiento, la que entregará con la carga al porteador. La carta de porte o conocimiento no es otro que el documento que justifica lo que se está enviando. Eso es la carta de porte o conocimiento, lo cual debe ser entregado por el remitente al porteador para que éste pueda saber el contenido de lo que está llevando y lo que tiene que entregar allá. Tenemos después transporte postal, y el artículo 172 de nuestro Código Aeronáutico lo define como aquellos determinados por la actividad de correo.
El transporte postal se hará en coordinación con la autoridad de correos, atendiendo a la reglamentación que al respecto dicte la Autoridad Aeronáutica Civil y con observancia de lo previsto sobre correo postal en los convenios y acuerdos internacionales y en la legislación nacional. Entonces, el transporte postal, definido en forma simple, no es otro que el transporte del correo postal, las famosas cartas. Ese es el transporte postal. Después tenemos el taxi aéreo, y ello está arreglado en el artículo 174, que dice: se considera transporte de taxi aéreo la utilización de aeronaves en vuelos fletados que se adecuen a las siguientes especificaciones. A, que las aeronaves utilizadas tengan una capacidad máxima de 30 pasajeros y hasta 5.000 kilos de carga y correos. Y B, que dichas aeronaves estén dotadas de los equipos de aviación necesarios y exigidos por la reglamentación de la Autoridad Aeronáutica Civil. Entonces, el taxi aéreo no es otro que la utilización de aeronaves privadas fletadas. Y para que, según nuestro código aeronáutico, ello pueda darse, tiene que tener, o sea, estar supeditado a dos requisitos. Uno, que las aeronaves deben tener una capacidad máxima de 30 pasajeros y soportar hasta 5.000 kilos de carga y correos, y que dichas aeronaves estén dotadas de los equipos de aviación necesarios y exigidos por la reglamentación de la Autoridad Aeronáutica Civil. Cuando hablamos de fletado, quiere decir alquilado. O sea, perfectamente se suele dar mucho cuando los equipos tienen que ir a jugar los partidos internacionales, ¿verdad? Entonces ahí, de repente, para ahorrar tiempo, por comodidad del equipo, entonces se hace un contrato de fletamiento y se alquila una aeronave para ese menester en específico. Ese es el famoso taxi aéreo. Por supuesto, nuestro código establece los límites hacia arriba de 30 pasajeros como máximo y 5.000 kilos de carga o correo, y que esté dotada de los equipos de vuelo actualizados y exigidos por la reglamentación aeronáutica, de ahí para abajo. Y vamos a los famosos también taxis aéreos, las avionetas para 4 personas, que también se usan mucho a nivel local. Uno va y agarra alquila ahí en los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi o de otros aeropuertos habilitados, y va, por ejemplo, de Asunción a Ciudad del Este, o va de Pedro Juan a Asunción, a través de los del sistema de taxi aéreo o fletamiento de una aeronave. Son las 21:08, todavía hay tiempo. Trabajo aéreo. Estoy siguiendo de acuerdo al bolillero. Y el trabajo aéreo, a los fines del presente código, en el artículo 176, es toda operación especializada mediante la utilización de aeronaves de aviación comercial en sus distintas actividades, con exclusión de los servicios de transporte aéreo. Entonces, básicamente estamos hablando de que el trabajo aéreo, a los fines del código siempre, es toda operación especializada mediante la utilización de aeronaves de aviación comercial en sus distintas actividades. Y les voy a dar un ejemplo sencillo al respecto, es el famoso avión fumigador. Acá ven mucho en la zona acá de la frontera, las grandes parcelas, plantaciones ojales o trigales. Entonces se alquila de repente los servicios de un avión fumigador, en donde un piloto, ¿verdad?, viene con su avión preparado para la fumigación y realiza ese trabajo aéreo. Ese es el más claro ejemplo de este tipo de operación de aviación. También nos pide el bolillero hablar un poquito sobre lo que es el sistema computarizado de reservas. Y eso ya es porque nuestro código, que si bien es del año 2002, nuestro nuevo código, anteriormente había otro código, ya se adecuó en base a los tratados y convenios ratificados a la era moderna o a la era de las computadoras, y ya lo reglamentó en su artículo 181 al decir los sistemas computarizados
de reservas. Son aquellos que ofrecen información sobre horarios, itinerarios, disponibilidad de asientos o de capacidad de carga, tarifas y servicios vinculados al transporte aéreo. Estos sistemas permiten hacer reservas de toda clase de servicios aéreos y otros servicios vinculados, así como emitir los documentos respectivos. Entonces, cuando en el examen si les toca de repente responder lo referente al sistema computarizado de reservas, basta con que recuerden medianamente la lectura comprensiva del artículo 181 y si alguno ya hizo alguna vez algún vuelo comercial y compañía, automáticamente ya se va a transportar su mente en esta forma de adquirir el pasaje. O sea, uno agarra y se contacta de repente con la operadora y automáticamente online uno ya tiene los asientos disponibles, la hora de salida, de dónde sale, la hora de llegada, a dónde llega, la capacidad de equipaje que puedes llevar, tanto de mano el que va contigo como lo que puede ir en la bodega, y los servicios vinculados, ya sea primera clase, clase económica y los costos, ¿verdad? Inclusive, hasta hoy en día, ya pagar con tu tarjeta de crédito y te envían a tu correo, que tenés ya en tu teléfono o en tu computadora, y lo podés imprimir tu ticket, ¿verdad? Todo esto es el sistema computarizado de reserva. Todo hace referencia a esto. Bueno, ahora voy a habilitar el chat, porque este fue el último punto de la bolilla 6. Y acá vamos a parar por hoy. Ya se me va la hora más o menos.